Tengan un cordial saludo. Mi nombre es Dayana Quimbay, soy normalista superior. Actualmente estoy en la Universidad Santo Tomás en la licenciatura de Pedagogía Infantil. Durante esta exposición hablaremos y responderemos algunas preguntas teniendo en cuenta el libro La comunicación oral y escrita en su publicación en el año 2011 y además de esto, más específicamente en el capítulo número 7. Me gustaría iniciar con una frase de Anthony Robbins, la cual dice: la forma en que nos comunicamos con otros y con nosotros mismos permite ver la calidad de nuestra vida. Dando inicio a esto, partimos con la primera pregunta, la cual nos dice: ¿cuál de las características del proceso de comunicación en público considera más importante para lograr resultados exitosos y por qué? A esta pregunta le doy varias características que nos brinda claramente el libro, que dice: la comunicación del mensaje principalmente. En segundo lugar está el discurso. En tercer lugar tenemos el público, la retroalimentación y por último la ocasión. En este caso yo elegí el público. Creo que es como para obtener un resultado exitoso lo más importante es el público. Es la base principal, es el que recibe el mensaje, el que recibe el discurso apropiado. Entonces este es como el más importante y el que yo considero que permite un resultado exitoso. Además de esto, por mi proceso formativo. Me gustaría dar un ejemplo. Es como cuando la maestra llega al salón de clase a dar su primer clase, llega con una expectativa nueva, no conoce a los estudiantes, no sabe qué les gusta, cómo les gusta recibir ese mensaje, entonces tiene que hacer como un proceso de investigación y mirar si esto sirve, mirar cositas que sirve y que no. Y al final ver si el resultado fue apropiado, si a los niños les gustó o no les gustó. Lo mismo pasa con el comunicador y el público. Esto nos determina o nos permite observar si estamos preparados para afrontarnos a un público que claramente a veces no conocemos. Por esta razón damos inicio a la pregunta número 2, la cual nos dice: ¿hablaría usted en público sin ninguna preparación, de manera espontánea o improvisadamente? ¿Y por qué? A esta pregunta yo respondo que sí, sí lo haría, siempre y cuando lo que yo vaya a decir sea una información adquirida. ¿Qué quiere decir una información adquirida? Esta nos quiere decir que es algo un conocimiento que tenemos desde niños, que siempre nos ha rodeado. Me gustaría también dar un ejemplo, que es el lugar donde yo vivo. Es muy tranquilo. Acá no pasan casi accidentes o percances como robos y todo esto. En cambio, en Bogotá normalmente ocurren. Entonces no puedo hablar de algo que no estoy segura y que en mi contexto nunca pasó. A menos de que si la información es inmediata, digamos en este caso puede ser de astronomía, antropología, es un poco más complicado, ya que tendría que leer un poco, informarme del tema y sería más complicado. Además de esto, hablaría en público sin ninguna preparación, también siempre y cuando ya conociera el público o tuviera algún contacto. Para tener en cuenta estos discursos es importante que no caigamos en algunos errores que normalmente siempre pasan. El primero puede ser los nervios y el miedo. Los nervios y el miedo son la fuente menos apropiada para un discurso. Además de eso, también a veces encontramos personas denominadas creativos o imaginarios. Son estas personas que hablan y hablan y hablan y en ocasiones no se les entiende. También está el hablador. Como su palabra le indica, habla mucho, habla y da bastantes ideas que confunden al público.
También está el sistémico, el que habla y a veces deja las ideas a medias, entonces el público no entiende claramente cuál es la idea que quiere expresar. Y por último está el repetitivo. Como su palabra le indica, así utiliza diferentes palabras, siempre vas a estar repitiendo lo mismo sin dar como ninguna información. Para esto y para evitar estas cosas malas que hacen que nuestro discurso empeore, tenemos también cosas positivas y que hay que tener muy en cuenta a la hora de hablar y de expresarnos con otra persona. Claramente, la comunicación es muy importante, bastante importante. Es por esto que debemos tener en cuenta varias cosas y varias estrategias, como saber exactamente del tema, saber bastante del tema, no algo simple que no permita observar claramente de qué se trata el tema, cuál es la idea principal. No, debemos saber bastante del tema porque en ocasiones se presentan preguntas o diálogos ya un poco más personales con esas personas del público y quizás no tengamos suficiente información, entonces el tema es muy importante. También tener una estructura, tener una introducción, el cuerpo, lo que vamos a hablar, lo que vamos a decir, lo que vamos a expresar y por último una conclusión clara y precisa, teniendo en cuenta la idea principal para saber si lo que dijimos de la idea principal está acorde. Si el otro problema en el que caemos es que si la conclusión es diferente a la idea principal, nuestro discurso simplemente no tuvo una organización clara que permitiera mirar si todo el discurso estuvo bien o no. Esto, lo que respondimos anteriormente, responde a la pregunta número 3. En cuanto a la pregunta número 4, ¿qué dice? ¿Cuáles son los factores recomendables de comunicación en público para compartir conocimientos o información al público? Hay dos clases. Principalmente encontramos la conferencia. La conferencia es muy importante y tiene 4 etapas muy relevantes que nos permiten desarrollar una conferencia clara, concisa y sobre todo muy buena. Entonces, partimos de que el proceso de la conferencia se tienen en cuenta diferentes puntos. El primero es la introducción, la cual nos permite como ver ese reconocimiento y lo que debe tener todo proceso a la hora de hablar, que es una introducción, algo claro de lo que sepamos que vamos a hablar, un llamado de atención al público, no en el sentido grosero. El llamado de atención al público nos quiere decir que debemos hablar con ellos y decirles de qué va a tratar el tema y cómo va a ser esto. Además está la proposición, la concreción y por último la conclusión. El proceso de conferencia tiene algo muy importante, que es que las personas van a compartir conocimientos. Esto permite que se haga como un grupo, un diálogo, un discurso, algo que nos permita tener como un contacto similar a algo que nos gusta. También en este caso tenemos la ponencia. La ponencia también es un proceso de comunicación, pero este tiene principalmente un énfasis, que es dar a conocer un proceso o resultados o lo que lleva de lo que ha investigado. Más que todo se utiliza en la parte científica y en la educativa, para ver un proceso científico que se ha venido desarrollando o lo mismo con la educación. Este también tiene 4 partes, pero la principal en este caso son los antecedentes. La segunda es la proposición, la tercera la confirmación y por último,
Sí, confirmación. Y por último tenemos la conclusión. Como todo, necesitamos una conclusión al final. En otro caso, y para terminar, la última pregunta. ¿Qué cualidades debe tener un comunicador para informar adecuadamente sobre un tema determinado y cuál de las que usted cree que debería como potencializar y desarrollar en este caso mejor? Bueno, aquí nos ofrecen también diferentes. Lo más importante perdón, es el contenido de lo que vamos a decir, en este caso el tema. El tema lo más importante, por lo que decía anteriormente, es como de lo que se va a desarrollar todo nuestro diálogo. También está la claridad, hablar claro, conciso de lo que vamos a decir, de lo que vamos a expresar. La coherencia, ser coherente con lo que decimos, con lo que hacemos. No puedo expresar en este momento, decir una noticia triste y estar alegre porque no coinciden ni siquiera las emociones con lo que estoy diciendo. Entonces eso también es importante. Los movimientos que uno haga, que sean coherentes con lo que está expresando un sentimiento. Si estoy triste, no voy a expresar mi cara de felicidad. Entonces es tener en cuenta también eso. Y también la convicción con que se dicen las ideas. Ser convincente con lo que yo estoy diciendo. Si yo estoy seguro de lo que estoy diciendo es porque leí, me informé o por lo que decíamos anteriormente. Durante nuestra infancia, nuestro contexto nos rodeó de eso y por eso sabemos del tema. Finalmente, y como decía durante el principio de nuestra exposición, este libro de comunicación oral y escrita no solo está enfatizado en el capítulo número 7, nos muestra y nos deriva muchísimas cosas más que debemos aprender a la hora de hablar, de escribir, sobre todo más que hablar, de eso de comunicarnos con otras personas, de saber cómo lo vamos a decir. Hablar es un arte, no es simplemente el hecho de pararse acá y tener algún tema para discutir y ya. No, hay que tener una organización, un proceso adecuado que nos permita saber lo que vamos a decir o si necesitamos buscar alguna información o cosas como esas. También me gustaría recalcar mucho este libro por todo lo que nos enseña y algo que me llamó mucho la atención y que me gustaría nombrar acá es que nos decía que si tenemos miedo, digamos que tengamos miedo, no lo ocultemos. Si lo ocultamos, quizás digamos cosas incoherentes que no van con el tema o que nos pongamos nerviosos. Quizá en algún momento sí lo sentimos así, o en mi caso yo lo siento así. Normalmente estamos acostumbrados a hablar frente de un grupo, de un público que algunas veces ya conocemos, pero el hablar enfrente de una pantalla en la cual tú te estás viendo como lo estás haciendo ayuda a fortalecer muchísimo este proceso de comunicación. Te das cuenta cómo lo haces, si repites muchas palabras, si los movimientos son adecuados. Todos estos factores involucran la comunicación. La comunicación no es hablar, es saber pararse, es saber moverse, es saber estar vestido. Si tenemos un roto en una camisa, no va a tener la misma atención que claramente están poniendo a lo que yo estoy diciendo, sino es como darle otro sentido a ese discurso y a que me pongan a mí y no a otras cosas. Entonces me gustaría finalizar esto diciendo que el proceso de comunicación en público es muy importante para la vida laboral, para la vida personal, para el estudio. La comunicación en público nos permite conocer otras personas, otros puntos de vista, nuevas ideas, personas, entre un sinfín de cosas. Entonces espero que esta exposición haya servido de mucho, la cual para mí me llenó bastante. Entonces gracias, adiós.